Muy bien, vamos a leer el verso 6 en adelante. La palabra del Señor dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de tu palabra. Oramos para que en esta tarde, en esta noche, podamos ser ministrados a través de ella, y que podamos, Señor, recibir de parte tuya, Señor, esa exhortación de tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje de hoy es el éxodo de Pedro. El éxodo de Pedro. ¿Por qué le he titulado así? Porque los grandes estudiosos de los textos bíblicos le titularon de esa manera. No es invento mío, sino que esto ya hubo hombres de Dios que le titularon de esta forma a esta porción de la palabra. Entonces, primero voy a comenzar recordando lo que aprendimos la última vez. Diga conmigo: la gran persecución. Herodes Agripa ha descubierto que cuando comienza a asesinar a los cristianos, es decir, a los que se salían, ¿verdad?, del judaísmo para creer en Cristo, el judaísmo, es decir, todo el grupo de los judíos, le ha aplaudido y están contentos, porque para los judíos los primeros cristianos fueron un dolor de cabeza. Les expliqué la última vez que les prediqué, que les enseñé, que para el judaísmo el movimiento de Jesús provocó un gran problema, porque un grupo grande de gente que estaba siguiendo el judaísmo se salió del judaísmo, ¿verdad? Y comenzaron a seguir las enseñanzas del evangelio. Entonces, lo que hizo Herodes es ganarse la popularidad. Lo que él quería era que le aplaudieran. Y entonces, en los versículos 1 y 2, mire lo que dice de Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Ay, Dios, tomen café, hombre. Si estamos, o sea, despierten, hombre, despierten. Miren lo que dice: algunos de la iglesia para. Ahí estamos, muy bien. Agarró a un par seleccionados y le aplaudieron. O sea, es decir, él recibió una gran aceptación. Diga conmigo: gran aceptación. O sea, para él un político que le aplaudan por matar a gente, eso es ganancia. Entonces, y mire lo que dice el verso 2, y esto ya lo expliqué, ya lo prediqué. Mire el 2: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, uno de los apóstoles, el primer apóstol martirizado fue Jacobo o Santiago, como usted le quiera llamar. Jacobo es uno de los Boanerges, es hermano de Juan el apóstol, el que se acostaba en el pecho de Jesús, el libro de Apocalipsis, y primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, Jacobo en los evangelios siempre ha sido parte del grupo de los apóstoles. Entonces, Herodes mató a Santiago y todo el mundo le aplaudió, y él siente que la gente quiere más sangre. Lo que él está queriendo hacer es matar a otro apóstol. Diga conmigo: quiere matar a otro apóstol. ¿A quién? A Pedro. Entonces capturó al apóstol Pedro, y la palabra técnica que utiliza el versículo 4, mire lo que dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos
de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. La palabra sacarle, la palabra es una palabra gagein, es en griego, quiere decir, es una palabra jurídica técnica, porque lo que quería era, diga conmigo, hacer un juicio viciado. Hacer un juicio viciado, es decir, lo que está haciendo el evangelio, el escritor de Hechos, que es Lucas, es diciéndonos que lo que quiere Herodes Agripa es repetir la historia, ¿verdad?, de Jesús, llevarlo a un proceso ilegal a Pedro, matar a Pedro con ilegalidades y que la gente le aplauda. Es decir, lo que quiere hacer es repetir la historia de Jesús. Ojo, que este Herodes no es el mismo que estuvo en la muerte de Jesús, es otro Herodes, ¿verdad? Y también se repite la historia, ya conmigo, se repite la historia. Es decir, el texto bíblico quiere hacernos una comparación entre la muerte de Jesús y la muerte que en este momento se tiene que dar de Pedro, ¿verdad? Ahora, yo les dije la semana pasada que íbamos a descubrir qué iba a pasar al final, si lo va a poder matar o no. Entonces, ha hecho varias cosas, lo capturó, puso a un grupo de soldados, la palabra en griego es tetradión, que quiere decir 16 soldados, es decir, eran 4 grupos de 4 soldados cada uno, eran 16 que se turnaban en la noche. Entonces, para cuidar a Pedro, de tal manera que Pedro no escapara. Diga conmigo, es imposible que Pedro escape. ¿Por qué? Mire, tiene 16 soldados encima de él. Pero lo más complicado es que, ahorita lo vamos a leer, es que es tan peligroso Pedro que lo van a encadenar a 2 soldados romanos. Es decir, en el fondo de la cárcel estaba Pedro y tenía un soldado a la derecha y el otro a la izquierda, encadenado. Tenía 2 guardias, ¿verdad? 2 guardias que pasar y una puerta de hierro que se tenía que abrir. Entonces, literalmente, es imposible que Pedro escape. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo les dije la semana pasada que Herodes se caracteriza por llevar procesos viciados. O sea, la presentación que está haciendo Lucas aquí es decirnos, miren, siempre el poder va a utilizar los medios para poder hacer la maldad. Y no le va a importar a Herodes tener que hacer lo que sea con tal de recibir una sentencia en contra de Pedro y poder asesinarlo. Entonces, la sentencia de muerte está preparándose. Pedro está encarcelado en la noche, ¿verdad? Está a punto de morir porque lo que quiere Herodes es matar a Pedro y que le sigan aplaudiendo. Entonces, esto ya es de Lucas y esto es yo les enseñé la semana pasada la intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Cuando usted lee el libro de Hechos, usted tiene que ir viendo con lupa los versículos para ver qué versículo se repite en Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas y Hechos es lo mismo. Diga conmigo, Lucas y Hechos es lo mismo. Es el mismo evangelio. La diferencia es que se separó porque venían 2 pergaminos, porque era demasiado largo. Entonces, lo que sucede es que cuando usted lee Hechos, usted tiene que ver con lupa y ver qué se repite en Lucas. Entonces, yo le voy a dar una serie de textos que se repiten en Lucas, pero todavía no lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer ese ejercicio. Y espero que hayan traído papel y lápiz para aprender. Ahora, note el versículo número 4, porque ahí está la clave del exégesis. Ahí está la clave de la intertextualidad. Mire, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, ahí ese versículo nos conecta con la vida de Jesús. ¿En qué sentido? Mire, póngale separador, porque sí necesito, veámoslo ahorita para que no andemos perdidos. Necesito que vaya conmigo a Lucas capítulo 22 y no me vaya a perder este texto que estamos trabajando ahorita. Lucas 22, verso 1. Entonces, 22:1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, la época es la misma.
O sea, a Jesús lo asesinaron en el espacio de la celebración de la Pascua. Entonces, Hechos está diciendo que Pedro va a morir en el mismo espacio de Jesús. Es decir, se repite en la misma época, ¿verdad? Así como mataron al maestro, así van a matar al discípulo. Entonces, vea cómo se configura, porque note esto. Hechos ya nos está diciendo que a Pedro le están haciendo un proceso viciado, le están haciendo un proceso ilegal. Ya lo tienen preso, lo van a matar, lo van a asesinar. Herodes va a llevar todas las cosas ilegales con tal que lo maten y recibir los aplausos de eso. Entonces, note cómo Lucas utiliza la intertextualidad, ¿verdad?, para irse a Lucas 22:1 y decir, esto está repitiéndose en el libro de Hechos. Ahora, note el verso 2 de Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas y por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Muy bien. Entonces, es una similitud. Lo que está diciéndonos Hechos es, Pedro va a morir igual que Jesús. Pedro va a morir igual que Jesús. Pero ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Entonces, el capítulo que estamos viendo, el capítulo 12, nos presenta dos poderes. Diga conmigo, dos poderes. Dígalo bien, dos poderes. Muy bien, vaya conmigo a Hechos 12 y vaya a ver los dos poderes que hay. Está el poder del imperio, está el poder político y está el poder espiritual. Ve el versículo número 5, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién estaba orando por él? La iglesia. Dos poderes. Está el poder político. En la Biblia, los imperios, todos están representados por bestias, por Satanás. Los que demonizan a los imperios es Satanás. Si usted ve a Daniel, usted ve las bestias. Y usted ve que las bestias son terroríficas. ¿Por qué? Porque tanto en Daniel, como también Faraón, que quiso asesinar a los niños, como también Herodes, ¿verdad?, mandó a matar a los niños cuando nació Jesús. Todo el poder político en la Biblia representa una maldad. Entonces, por un lado tenemos a Herodes queriendo matar a los cristianos y los apóstoles. Y por el otro lado tenemos a una iglesia que ora. El poder político y el poder espiritual de la oración. El poder espiritual de la comunidad cristiana. El poder espiritual de la iglesia, de la eclesía. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar el poder de la oración o el poder del imperio? ¿Quién ganará? En este texto se nos presenta que ya mató a uno. Ya mató a Santiago. Entonces uno presume que si mató a Santiago va a matar a Pedro. Pero aquí es donde el poder de la oración es fuerte. La palabra que ocupa ese versículo, en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. La palabra sin cesar es la palabra ekletos, que quiere decir extendiéndose en la oración. Diga conmigo, extendiéndose en la oración. Mire, Taber Cojute, quiero decirles que no es una iglesia de mucha oración. No somos gente de mucha oración. Yo sé que aquí hay gente de oración, pero hay más gente que no ora, de las que están teniendo una relación íntima con Dios. Las iglesias que oran consiguen cosas grandes. Las iglesias que se extienden, como dice el texto griego, porque esa misma palabra se utiliza para Jesús cuando dice que en Getsemaní oraba intensamente. Es decir, la iglesia de Cristo tiene que aprender a orar intensamente, hermano. Mire, yo a veces me lamento tanto porque yo le dije al Señor, yo quiero, si tú me concedes, Señor, danos una iglesia de milagros. Y yo les dije a ustedes lo que Dios me pidió a mí. Solo le he cumplido con una cosa, porque lo que me pidió fue ayuno. Ya abrimos el ministerio de ayuno. Aunque no es un ayuno completo, porque hacen medio ayuno los hermanos, hay que ser honestos, muchos de ellos, o sea, ya terminan el mediodía y se van a acostar bien. Pero si, imagínense, ayunáramos todos, porque siempre el poquito de gente que ayuna,
Pero la otra cosa que Dios me puso es poner un grupo de intercesores cuando predicamos. Es decir, que cuando yo predique o quien predique aquí, tiene que haber un grupo de intercesores allá. Cuando predicaba Billy Graham, debajo del púlpito, de la tarima donde él predicaba, había una cantidad de gente orando e intercediendo por él en la predicación. Y cuando él terminaba de predicar, se levantaban 200 personas para recibir a Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la oración tiene poder. Pero no cualquier oración, la oración intensa tiene poder. Y si la iglesia, todos juntos, nos pusiéramos a orar por propósitos, por objetivos, por proyectos, nosotros lográramos alcanzar muchas cosas que no hemos alcanzado. ¿Por qué? Estamos acomodados. La iglesia que tiene templo se acomoda. Y claro, la gente ve el templo y piensa que nosotros hemos construido esto, pero nosotros no construimos esto. Lo construyó la gente de la central. En otras palabras, nos falta mucha oración. Nos falta mucha intercesión. Ahora, tenemos a Herodes con el poder político y tenemos la iglesia con el poder de la oración. Si quiere que yo le traduzca eso, quiere decir oraban intensamente, oraban fervientemente, oraban extendiéndose en la oración. Eso quiere decir esta palabra, hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Amén. Muy bien. Ok. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, el verso 6 nos describe cuál era la condición de Pedro. Diga conmigo, dormido. 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. ¿Qué ve usted ahí? Pedro está totalmente dormido. 2. Al mismo tiempo que la iglesia está orando, él está durmiendo. Es decir, la iglesia velaba. Diga conmigo, la iglesia velaba. En la iglesia había vigilia de oración. Y él estaba encarcelado y los hermanos orando, Señor, te pedimos que saques a Pedro, te pedimos que hagas una obra poderosa. Y Pedro estaba durmiendo, fondeado, encadenado con los dos soldados romanos. Entonces el detalle de saber que estaba encadenado a dos soldados, el verso 6 no lo da. Estaba encadenado a dos soldados. Pero también dice, después de la coma, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, no solamente estaban los dos que estaban con él, sino que estaban los de la puerta, los de la siguiente puerta, estaban custodiando. En otras palabras, imposible salir de la cárcel. Ahora, el verso 7 nos da un cambio. Diga conmigo, un cambio. Miren lo que dice. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y es bien enfático porque no dice el ángel. O sea, cuando dice el ángel, está refiriéndose a otra cosa. Aquí dice un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, imagínense, se hizo una luz tan fuerte dentro de la prisión, pero el Pedro seguía dormido. Pedro seguía dormido. Entonces, y usted me dice, pastor, ¿y por qué la luz? ¿Y cómo se iba a ver las cadenas? ¿Y cómo iba a ver el camino para afuera? Si no había luz. Era una penumbra, no había luz, no había energía eléctrica. Las lámparas estaban en la penumbra. Entonces, el resplandor del ángel lo que provocó es que pudiese ver. Pero ¿cuál es el punto? Pedro está totalmente dormido. Diga conmigo, como muerto. Tanto así que dice el versículo bíblico, y tocando a Pedro, diga conmigo, y tocando a Pedro. Es decir, en el griego quiere decir que le pegó. Y eso, hermano, óigame bien, eso nos va a servir para después, porque la próxima semana vamos a ver otra connotación acerca de ese golpe. O sea, estaba pero tan dormido que parecía muerto. Y el ángel lo que hizo fue pegarle. Yo no me imagino cómo, dice en el costado, dice, o sea, estaba tan dormido que yo me hubiera imaginado que una patada le metió, pero no.
le tocó la espalda, ¿verdad? Pedro, Pedro, levantate, despertá. Y le dice, levántate pronto. Amén. Ahora, la palabra levántate pronto en el griego no quiere decir, ponga atención, no quiere decir apúrate, no, sino que, hey, Pedro, despertá. O sea, para que él agarrara, ¿cómo le podemos decir? Para que se pusiera en línea. O sea, le costó despertar porque hasta ese momento estaba dormido. Entonces, la palabra pronto implica que hubo un proceso para que él pudiera despertar porque estaba bien dormido. Pero mira qué interesante, a la luz del resplandor del ángel, mire lo primero que Dios hace. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué poderoso. O sea, el resplandor y las cadenas le cayeron de las manos. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Qué maravillas hace. Pero yo les dije a ustedes que íbamos a ver intertextualidad. Entonces, necesito que le ponga un separador a esto, a Hechos 12, y que se vaya conmigo nuevamente a Lucas 22. Vea, les voy a dar los textos claves para interpretar, en los que se repite. El relato del libro de Hechos está construido con dos tipos de tradiciones. Una tradición viene del Evangelio de Lucas y la otra viene del libro de Éxodo. Entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque Lucas va a presentarnos una liberación, pero va a usar versículos de Lucas y va a usar versículos de Éxodo. Entonces, cuando estamos en Lucas 22, primero, quiero que note el versículo 1, que ya lo repetimos, esto ya lo toqué. Vea lo que dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba. Entonces, la Pascua era el tiempo en que mataron a Jesús, pero la Pascua judía es el tiempo en que Israel salió ¿de dónde? De Egipto. Y fueron liberados. ¿Para qué fueron liberados los judíos, los israelitas? Para testificar de las maravillas de Dios. Amén. Amén. ¿Para qué fueron liberados los israelitas? Para que testificaran de la gloria y el poder del verdadero Dios. Muy bien. Veamos entonces en estas caracterizaciones. Ese es el primer versículo que tocamos. Segundo versículo que quiero que note. Al igual que Herodes, Pilato quería complacer al pueblo judío. Entonces hay una similitud entre Pilato, que mató a Jesús, que se lavó las manos, y Herodes Agripa, que está dando las órdenes para matar a Pedro. Vea el capítulo 23, versículo 23. 23. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad ¿de qué? De ellos. ¿Qué quieren los judíos? Ver muertos a los apóstoles. ¿Qué está haciendo Pilato? Complaciendo a los judíos. ¿Qué está haciendo Herodes Agripa? Complaciendo a los judíos. ¿Qué hace Pilato? Complacer a los judíos. ¿Qué hace Herodes? Complacer a los judíos. Esa es la segunda característica que se repite. Una tercera, que no los voy a pedir que lo busquen, pero yo se las voy a citar, es que en Mateo 27, no lo voy a buscar, 62 al 65 dice que mandaron a poner soldados y pusieron un sello en la piedra donde sepultaron a Jesús, porque lo que tenían miedo es que fueran y sacaran el cuerpo de Jesús del sepulcro. Entonces, al igual que Jesús, Pedro está vivo, pero está en la cárcel, pero es imposible que salga de la cárcel. Igual Jesús, es imposible que salga del sepulcro. Entonces, ahí hay una tercera similitud. Ahora, una cuarta similitud que aparece en estos textos está en Lucas 24, verso número 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras ¿qué? Las mujeres fueron el día domingo
a poder terminar de preparar el cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasó cuando llegaron el día domingo? Vieron que la piedra estaba movida. ¿Quién se le apareció a las mujeres? Los ángeles. Diga conmigo, los ángeles. Los ángeles resplandecientes. Estos no son los ángeles azules, son los ángeles resplandecientes. Entonces, los ángeles resplandecientes están relacionados ¿con qué? Con la resurrección de Cristo. Amén. Amén. Ok. Pero note esto. Cuando el versículo bíblico dice que está resplandeciente, siempre los ángeles en la resurrección aparecen con vestidos resplandecientes. Ahora, note este versículo número 6, 24:6. ¿Qué es lo que dijo el ángel? Uno de los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diga conmigo, ha resucitado. La palabra en el griego es la palabra egeiro. Ustedes han visto que hay una iglesia ahí abajo del Tai, egeiro. ¿Qué significa egeiro en griego? Resucitar. Diga conmigo, resucitar. Egeiro quiere decir cuando usted está acostado y se inclina para levantarse, es decir, que se ha mostrado que tiene vida. Entonces, la palabra egeiro aparece en el texto de Lucas en este versículo. Usted no lo nota porque está en el griego, pero en el verso 7 aparece otra palabra que quiere decir se ha levantado. Diga conmigo, se ha levantado. Lea conmigo 24:7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La palabra en griego es anistemi, que significa también levantarse. Entonces tenemos dos textos en griego. Uno es egeiro y el otro es anistemi. Uno quiere decir resucitar o levantarse y el otro quiere decir simplemente levantarse. Entonces Lucas está tomando de estas fuentes. Está tomando de Lucas, de la resurrección de Jesús, para aplicárselas a Pedro. Pero usted me va a decir, ¿en qué otra cosa se parece? Mire, cuando Jesús resucitó, las mujeres vieron que estaba vacía la tumba y le vinieron a decir a los hombres que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Y eso lo dice Lucas 24, verso 22. Léalo. Aunque también, mire bien, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero diga conmigo, no les creyeron. Las mujeres le dijeron a los apóstoles, ha resucitado. No, dijeron, se llevaron el cuerpo. Y ellos fueron corriendo, pero ellos no creían en el testimonio de las mujeres. No creyeron. Entonces les tocó ir a ver. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué se parece la resurrección de Jesús al despertar de Pedro? Número 1, se parece, tiene similitudes en la época en que fue capturado para ponerse en la cárcel. O sea, en la misma época que Jesús fue muerto, que fue la Pascua, a Pedro lo quieren matar. Segunda característica, las características jurídicas, porque a Jesús le van a hacer un juicio injusto. A Pedro también le quieren hacer un juicio injusto. Número 3, a Jesús le custodiaron el sepulcro para que no se robaran el cuerpo. A Pedro le pusieron una guardia de 16 soldados para que no saliera de la cárcel. Y cuarto, las palabras que ocupa el texto de Lucas en la resurrección son las mismas palabras que Lucas está ocupando en el libro de Hechos capítulo 12 para describir el despertar de Pedro. Diga conmigo, el despertar de Pedro. Ahora, ¿por qué gasto tanto tiempo? Mire, estos son textos complicados y hay que tener alguna gracia para explicarlos. Ahora, vaya conmigo a Hechos 12. Muy bien. Ahora usted le va a encontrar sentido al texto. Ahora usted va a poder comparar e interpretar el texto de la manera adecuada, porque está usando intertextualidad y está usando una lupa para ir viendo los versículos que se repiten en Lucas y que están en Hechos. Ahora el texto tiene un sentido diferente para usted y para mí. Ya no significa lo mismo. ¿Por qué? Lo que nos está queriendo decir es que Pedro está como muerto. ¿Y sabe por qué está muerto?
Porque le tiene miedo al poder de Herodes. Tienen miedo de predicar. Tienen miedo de evangelizar. Tienen miedo de testificar. Entonces Pedro es un símbolo del temor que los cristianos comenzaron a tener del poder de Herodes. Diga conmigo: miedo. El miedo es paralizante. El miedo detiene. El miedo nos obliga a quedarnos encerrados. Pedro en este versículo está representando a la comunidad cristiana que tenía temor de testificar. Pero hay una comunidad que tiene fuerza. Diga conmigo: tiene fuerza. Pedro representa a la comunidad débil. ¿Por qué? Porque están atemorizados, porque Herodes los va a matar. Pero hay un grupo de creyentes que están orándole al Señor y están diciendo: Señor, libéralo. La pregunta es: ¿de qué grupo es usted? ¿Usted es del grupo de creyentes que oran intensamente, o usted es de la comunidad de Pedro que está dormido? Yo gano almitas, pero ¿cómo las gana de mal? Porque muchas veces lo hacemos por compromiso. A veces no vamos con la pasión. A veces ni usted cree lo que está diciendo. Y mucha gente en la iglesia está dormida porque nunca han ido a evangelizar. Jamás, no saben qué es testificar. ¿Y sabe qué? No les voy a hablar de evangelización. Hablemos de testimonio. Si aquí hay un montón que viven como que no son cristianos. Pena tienen de andar la Biblia. Vergüenza les da ir a la iglesia. Están dormidos. Están dormidos. Literalmente están uno durmiendo. O sea, ya no, ya deja de gritar, me calles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ángel aparece con las características del resplandor de la resurrección, como diciendo: hay que resucitar a esta comunidad, porque está tirada. Por eso es que le cuesta tanto y hay que llevarlo. Vení, Pedro, vení, porque mira, vos no querés servir, vos no querés evangelizar, vos no querés meterte a la oración, vos no querés meterte al ayuno, vos no querés meterte con un compromiso sincero a aprender la Biblia. Y hay que estarte jalando: Pedro, resucitá, Pedro, levantate, Pedro. Note lo que dice el verso 6. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y por eso le dice, tocando, o sea, yo les dije que en griego quiere decir lo golpeó. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: ahí está, mire. Diga conmigo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ejeiro. Ejeiro. Resucita, Pedro. Resucita para orar. Resucita para venir a la iglesia. Resucita para entregarte a Cristo. Resucita para apasionarte. No estés dormido. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando ellos salieron de Egipto, en el libro de Éxodo, no quiero que lo busque, solo lo voy a citar. Capítulo 12, versículo 11, se les dice que se tienen que ceñir, tienen que comer la Pascua y salir, hermano, comiendo la Pascua con esa condición de ceñirse, ¿verdad? Diga conmigo: estamos flojos en lo espiritual, en la fe. Me dio tristeza este texto porque fíjate que yo te voy a decir algo. Yo estaba hablando con el hermano Manuel, porque se está riendo.
Yo estaba hablando con el hermano Manuel, ahí estaban las hermanas, estaba la hermana Tita, estaba la hermana Olimpia, estaba la hermana Miriam. Y yo les contaba lo que el Señor hizo por medio de mis manos en Usulután. Alquilamos una radio 5 años, pagábamos $1,500 mensuales. De luz, de energía eléctrica, pagaba $3,000. Y ahora cuando a mí me vienen, o sea, siento como que he perdido, diga conmigo, he perdido la fe. He perdido la fe en cosas grandes. Porque ya no creemos en las cosas grandes de Dios. Sí venimos, sí a la iglesia. Sí, es que yo no les digo que no creen, es que ustedes creen. Pero no han visto las maravillas que Dios quiere hacer en ustedes. Y se han quedado con una fe dormida. En donde cuando yo les digo, mire, ¿cree que el Señor le puede regalar un carro? Ay, pastor, no. ¿Cree usted que le puede regalar una casa? No. ¿Cree usted que le puede regalar un marido? Eso sí cree. Porque usted misma la anda buscando. Entonces, ¿cuál es el problema? Menos la hermana Silvia, pero bueno. Ella es mujer varona de Dios, ¿verdad? Santa. Entonces, Dios le dice a la iglesia que está dormida, despiértense, cíñanse, dejen de aflojar y créanme a mí que yo soy Dios poderoso. ¿Y sabe qué? Diga conmigo, Pedro comenzó a salir en su mar. Dios abrió el mar frente a él. Dios abrió un mar para que caminara en medio de él. Hermanos, ¿cuántos necesitamos esa condición en nuestra vida? Que Dios abra un camino nuevo. Diga conmigo, camino nuevo. Éxodo, hermano, es la salida. Pero lo que muchas veces necesitamos como iglesia, y yo oro por eso, que Dios me enseñe un camino nuevo, porque a veces yo siento que no estamos en lo que debemos de estar. Y yo digo, Señor, yo quiero hacer eventos grandes, quiero que la iglesia se empodere, quiero que un día ampliemos el templo, que compremos un terreno, que hagamos locura por ti. ¿Por qué? Porque parece que muchos pastores de la localidad están dormidos. No evangelizamos, no predicamos, no hacemos obras, no servimos, no vamos al hospital, no hacemos nada. Y nos hemos quedado robándonos los miembros. Mientras no sigamos al verdadero Dios llamado Jesucristo, vamos a seguir en la misma. Y gente va a venir saltando de iglesia en iglesia y que el hermano fulano allá se congregue y viene aquí. Diga conmigo, deme un camino nuevo. Encuéntrelo pues. Hállelo. Pregúntele al Señor, enséñame un camino nuevo para servir, para trabajar por la obra. Entonces, el versículo número 9 nos representa el éxodo de Pedro, que él sale del miedo a la fe. Diga conmigo, del miedo a la fe. Salgamos del miedo y metámonos a la fe, porque Dios va a abrir las puertas de la prisión, va a romper las cadenas de nosotros y nos va a llevar a la fe completa que necesitamos para creerle a Dios cosas grandes que Él quiere hacer en nuestra vida. Hermanos, vea lo que dice el verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado, mire bien, la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La palabra que ocupa se abrió, la palabra automática quiere decir que se abrió automáticamente. ¿Sabe, hermano, que Dios está esperando que nosotros nos dejemos guiar por Él para abrirnos puertas que están cerradas? ¿Cuántos guardias habían ahí? 16. ¿Cuántos obstáculos a veces hay en nuestra vida? Y nosotros con los primeros guardias retrocedemos. Y nosotros con el primer obstáculo vamos para atrás. Dejamos de servir, dejamos de venir a la iglesia. Una vez que vemos la guardia, retrocedemos. No, hermano, si Dios es el que te está guiando, pasa por la puerta, pasa por la guardia, pasa por la segunda guardia, que las cadenas se van a romper y vas a llegar hasta afuera, porque Dios quiere una iglesia con fe en Él. Dios quiere una iglesia llena de fe, no muerta ni dormida ahí, que tiene que mandar Dios un ángel para despiértense, papaditos, despiértense. Diga conmigo, Pedro estaba dormido.
Hasta el versículo 11 despertó. Imagínense que por eso el ángel le dijo: ponete las sandalias, Pedro. Mira, ponete las sandalias vos. Ponete, porque es que cuando uno está dormido, ¿va? No se halla, hermano, ¿va? Usted quiere encontrar algo allí, no hay a la gallina. Y lo peor que le puede pasar es que cuando vaya caminando al baño con el dedo chiquito le pegue a la pared, hermano. Ay, Dios mío. Si es que eso es lo más terrible, es el juicio de Dios, ¿eh? Y yo me he pegado unos sopapos en la rodilla porque mi señora deja una cosa ahí puesta en el tocador, hermano, una así. Y yo que me levanto a la oración de la madrugada, gran golpe, hasta morado a veces me queda aquí. Porque cuando despertamos no sabemos lo que estamos haciendo. Y puede ser que estamos así. Sí estamos en la fe, pero no sabemos lo que estamos haciendo. No estamos conscientes de las realidades de Dios. Entonces, en el 11, Pedro despierta. Mire lo que dice. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí le cayó el 20 y despertó. Diga conmigo, el éxodo de Pedro es salir del miedo a la fe en Dios, a la fe total. Pero ¿sabe qué complicado? Y voy a terminar, perdóneme, voy a terminar rápido. Verso 12. Una vez que lo dejó el ángel, él dijo: ¿para dónde me voy? ¿Y sabe para dónde se fue? Para los hermanos que estaban orando, ¿qué? Fervientemente. ¿Ah? Pedro representa a la comunidad que no tiene mucha fe, que está atemorizada. Y esta comunidad representa a los fervientes cristianos que a pesar de las pruebas siguen orando. Mira el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, diga conmigo, estaban muchos orando. De noche. Y mire lo que hace. Viene Pedro y les comienza a tocar la puerta. Verso 13. Cuando llamó Pedro la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode es rosa, significa rosa. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿A qué se parece eso? Cuando las mujeres fueron a la resurrección de Cristo y llegaron a decirle a los apóstoles y los apóstoles no creían. Eso representa esta muchacha, esta niña. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Mire la comunidad que estaba orando. Estás loca, le dice. O sea, estás loca, Rode. Si a Pedro lo van a matar. Y entonces, ¿por qué están orando, pues? ¿Ah? O sea, ni ellos que estaban orando porque liberaran a Pedro creían. Porque así somos. Oramos por cosas y en el fondo no creemos que Dios las puede hacer. ¿Sí o no? Ni ellos que estaban diciendo: oh Señor Padre, libera a Pedro. Y Pedro tocando en la puerta. Y la Rode: oye, ese es Pedro, le voy a ir a contar a los... Ey, allá está Pedro afuera. No, hombre, ¿cómo va a creerse a Pedro? Ya lo van a matar, ya lo mataron. No creían en el fondo de su corazón. No creían. Mire lo que dice el verso 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, dice. Porque ellos tenían la costumbre, la cultura, que pensaban que todos tenemos un ángel y que el ángel se parece a nosotros. Así que usted tiene un ángel que se parece a usted. Así de feíto, así. Entonces, es el ángel de Pedro. Quizás te estás confundiendo, Rode, estás confundida. Entonces, pero mire lo que dice el verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? ¿Por qué? Porque no creían. Estaban orando por eso y no creían, hermano. En el fondo, a veces hay cosas que yo digo: quizás sí, quizás no la puede hacer Dios esto. ¿Cuántas cosas realmente no creemos que Dios puede hacer? Y con la boca decimos: Señor, danos tal cosa, pero en el fondo, no creemos que Dios nos lo puede dar.
Hay muchas cosas, porque somos la comunidad de los dormidos. Y a veces, aunque podemos orar como esta gente, en el fondo no creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Para demostrarle a todos los cristianos que la oración tiene poder y que la oración es más fuerte que el poder de Herodes. Porque los puede perseguir la política, los puede perseguir Herodes, los puede perseguir cualquier mal. Pero si la iglesia ora unida, hermano, van a vencer todos los obstáculos que se ponen en el camino de la fe. La iglesia debe orar intensamente. Entonces entró, por fin creyeron, sí, es Pedro, déjenlo entrar. Entonces, como tiene autoridad en el verso 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otros. O sea, los de Jacobo, los de Santiago estaban ya dispersos, miedo tenían. Entonces Pedro les dice: les voy a contar cómo Jesús me liberó. ¿Cuánto tiene que hacer Dios para que usted deje el miedo y que comience a ir a servir? ¿Cuánto tiene que hacer Dios en su vida para que usted deje el miedo y se meta a entregarse a Dios totalmente? ¿Cómo podemos estar dormidos como Pedro y salir en un camino como el Éxodo y comenzar a creer en las grandes maravillas de Dios? Cerramos, 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin llamarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Mataron a los soldados que estaban cuidando a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la oración y el poder de la iglesia que ora unida es más fuerte que el poder humano. Siempre el poder de la iglesia que ora intensamente es más fuerte que cualquier poder de la tierra. Hermanos, creámosle a Dios. Y si usted es como yo, que oramos muchas veces, pero en el fondo decimos quizás Dios no lo va a hacer, pues Dios nos dice en esta noche: mejor guarda silencio y déjame obrar en tu vida, porque yo quiero hacer cosas grandes para ti y demostrarte que yo soy un Dios poderoso que hace milagros. Vamos a orar, hermanos.